El oscuro vacío del espacio se extendía infinitamente más allá del límite exterior del sistema solar, donde el capitán Jake Morrison se encontraba en el puente del USS Independence. El enorme acorazado flotaba silenciosamente en la oscuridad cósmica, con su casco reluciendo con una inusual superficie metálica que parecía moverse y fluir como mercurio líquido. Jake llevaba 3 meses patrullando estos lejanos confines, observando y esperando algo que el mando militar insistía que llegaría. La teniente Amy Carter, encorvada sobre su puesto táctico, sus dedos se deslizaban sobre pantallas holográficas que mostraban lecturas de sensores a años luz de distancia. La tecnología aún era nueva para ella, aún le resultaba extraña a pesar de meses de entrenamiento. Todos los humanos a bordo del Independence sabían que su nave estaba construida con tecnología que originalmente no les pertenecía. 5 años atrás, una sonda se estrelló cerca de Marte, trayendo consigo secretos que cambiaron todo lo que la humanidad creía saber sobre su lugar en el universo. Los sensores de Amy se iluminaron repentinamente con nuevos contactos, docenas de ellos apareciendo en el límite del rango de detección. Llamó a Jake con una emoción apenas contenida en la voz. El capitán se dirigió a su puesto, mientras sus ojos expertos escaneaban los datos que llenaban las pantallas a su alrededor. Lo que vieron los hizo detenerse. 300 naves se acercaban a su sistema solar en una formación perfecta que denotaba precisión militar y una fuerza abrumadora, mucho más allá del alcance de los sensores humanos. El comandante Bexel se encontraba en el centro de mando cristalino de su nave insignia, examinando las pantallas que le mostraban el primitivo sistema estelar que se avecinaba. Su figura alargada se alzaba sobre su tripulación, sus antebrazos gesticulando con gracia mientras revisaba los informes de inteligencia sobre la especie que estaban a punto de encontrar. Los informes describían a los humanos como una raza caótica y violenta que apenas había logrado viajar entre planetas. Sus transmisiones de radio mostraban guerras constantes entre los de su propia especie. Su tecnología parecía rudimentaria y su sociedad parecía fracturada. Sin posibilidad de reparación, la Armada Cepriana había conquistado 17 sistemas estelares utilizando el mismo enfoque. Llegarían con una fuerza abrumadora, demostrarían su tecnología superior y exigirían la rendición inmediata. La mayoría de las especies capitularon en cuestión de horas una vez que comprendieron la inutilidad de la resistencia. Los pocos que intentaron luchar fueron rápidamente aplastados por armas y defensas que parecían mágicas comparadas con su tecnología primitiva. Bestol había revisado con satisfacción los informes de batalla de conquistas anteriores. Las naves cristalinas de su armada estaban propulsadas por fuentes de energía capaces de drenar estrellas enteras, protegidas por escudos que convertían la materia en energía pura y armadas con armas capaces de destrozar planetas. Ninguna especie que habían encontrado poseía nada que pudiera dañar sus naves, y mucho menos amenazar a su poderosa flota. Jake estudió la formación que se acercaba a través de los sensores avanzados del Independence, observando cómo las naves alienígenas se movían con perfecta coordinación. Cada nave parecía estar hecha de algún tipo de cristal vivo que pulsaba con luz interna. Las naves más grandes eran fácilmente 10 veces más grandes que su acorazado, y había docenas de ellas acompañadas por cientos de naves de escolta más pequeñas. Era exactamente el tipo de fuerza abrumadora que los estrategas militares le habían advertido que esperara. La independencia misma era la respuesta de la humanidad a este inevitable encuentro. 10 años de desarrollo secreto se habían dedicado a cada sistema a bordo de la nave. El casco estaba compuesto de metal inteligente que podía remodelarse según las necesidades. Tecnología creada mediante ingeniería inversa a partir de fragmentos de la sonda accidentada. Los sistemas de armas combinaban principios cinéticos humanos con manipulación de energía alienígena de formas que los diseñadores originales nunca habían previsto. Y lo más importante, cada sistema a bordo de la nave estaba diseñado para aprender y adaptarse en tiempo real. El teniente Ben Hayes trabajaba frenéticamente. En su puesto de ingeniería, monitoreaba los flujos de energía a través de conductos de cristalina que recorrían la nave como un sistema nervioso. La tecnología alienígena que habían incorporado a los diseños humanos aún no se comprendía del todo. Pero respondía a la creatividad humana de maneras que sorprendieron incluso a los ingenieros que la construyeron. Ben había pasado meses aprendiendo a pensar en la nave no como una máquina, sino como una extensión viviente de su tripulación. La pantalla táctica de Amy mostraba que la flota alienígena comenzaba a disminuir la velocidad a medida que se acercaba a los planetas exteriores. La formación se estaba dispersando, y cada escuadrón tomaba posiciones que les permitían rodear y aislar cualquier resistencia que encontraran. Era claramente una maniobra de práctica, una que habían usado muchas veces contra otras especies. Los alienígenas se mostraban confiados, quizás demasiado confiados. Durante su aproximación a las comunicaciones,
La oficial Lisa Parker monitoreó las frecuencias de radio en todo el espectro, escuchando cualquier transmisión de la flota que se aproximaba. Cuando llegaron las primeras señales, eran sorprendentemente toscas. Intentos de lenguaje humano, claramente reconstruidos a partir de transmisiones interceptadas. El mensaje era simple y directo: rendición inmediata o destrucción total. No hubo intento de negociación, ninguna oferta de términos más allá de la capitulación total. El comandante Bexel esperaba la respuesta que había recibido de todas las demás especies con las que su armada se había topado: miedo, intentos desesperados de comunicación, quizás gestos feudales de desafío antes de la inevitable rendición. Lo que recibió en cambio fue una transmisión clara y tranquila de la única nave humana que había aparecido en sus sensores. La voz pertenecía al capitán Jake Morrison, y sus palabras eran sencillas. Este es espacio humano. Date la vuelta o afronta las consecuencias. El comandante Cepriano sintió algo que no había experimentado en décadas de conquista: sorpresa. Ninguna especie había respondido jamás a su ultimátum con una amenaza directa. La mayoría suplicó clemencia o intentó negociar. Algunos simplemente guardaron silencio, aterrorizados. Ninguna había sugerido jamás que su poderosa armada se retirara de una sola nave primitiva. La tripulación de Jake se preparó para lo que todos sabían que vendría después. Los alienígenas pondrían a prueba la determinación humana con un ataque limitado, probablemente usando solo unas pocas naves para demostrar su abrumadora ventaja tecnológica. Era exactamente lo que los estrategas humanos habían predicho y precisamente lo que la Independencia había sido diseñada para contrarrestar. Todos a bordo de la nave comprendían que no solo representaban a la humanidad, sino que demostraban que los humanos merecían un lugar entre las estrellas. El momento se prolongó entre las dos fuerzas, depredador y presa midiéndose mutuamente en el vasto vacío del espacio. Ninguno de los dos bandos comprendía del todo a que estaban a punto de enfrentarse. Los alienígenas veían una tecnología primitiva que debería desmoronarse ante sus armas superiores. Los humanos vieron la oportunidad de demostrar que la innovación y la adaptabilidad podían triunfar sobre la superioridad tecnológica pura. En el silencio del espacio, dos filosofías de guerra muy diferentes estaban a punto de colisionar, y el resultado determinaría si la humanidad se unía a la comunidad de especies espaciales como iguales o como súbditos. El comandante Vestal observaba sus pantallas con algo parecido a la diversión mientras procesaba la respuesta humana. En su larga carrera de conquista, nunca se había encontrado con un desafío tan audaz por parte de una sola nave frente a toda su armada. La primitiva nave parecía estar sola, a la deriva en la oscuridad sin el apoyo de su mundo natal. Era exactamente el tipo de objetivo aislado que constituía un ejemplo perfecto para otras especies que podrían considerar la resistencia. El comandante Cepriano hizo un gesto a su oficial táctico con uno de sus 4 brazos, señalando 3 naves de clase destructor al borde de su formación. Estas naves eran más pequeñas que sus cruceros de batalla principales, pero aún así enormes en comparación con la nave humana. Cada destructor tenía suficiente potencia de fuego para arrasar continentes y poseía escudos capaces de absorber la energía de estrellas pequeñas. Serían más que suficientes para demostrar la inutilidad de la resistencia humana. El capitán Jake Morrison observó cómo la formación alienígena comenzaba a cambiar en sus pantallas tácticas. 3 naves Crystalline se separaron del grupo principal, sus cascos pulsando con un brillo creciente a medida que activaban sus sistemas de armas. Amy Carter anunció la adquisición de objetivos y las soluciones de disparo desde su puesto, con voz firme, a pesar de la magnitud de lo que enfrentaban. Los destructores que se acercaban eran cada uno el doble de grandes que el Independence y estaban claramente diseñados para una capacidad ofensiva abrumadora. El teniente Ben Hayes monitoreó los sistemas de energía del Independence mientras respondían a la amenaza inminente. La tecnología experimental de la nave era aún en gran parte teórica, construida a partir de fragmentos de ciencia alienígena que los ingenieros humanos apenas entendían. Los conductos de cristalina que recorrían la sala comenzaron a brillar con más intensidad a medida que la superficie metálica inteligente iniciaba su primera gran reconfiguración. Ben observó fascinado cómo las secciones del casco se reorganizaban según una programación que parecía anticipar el ataque inminente. Los 3 destructores ceprianos abrieron fuego simultáneamente, enviando brillantes corrientes de energía de plasma a través del espacio hacia el acorazado humano. Las armas estaban diseñadas para abrumar cualquier sistema defensivo mediante pura potencia concentrada, convirtiendo las naves enemigas en nubes de gas sobrecalentado en segundos. El comandante Bexel esperaba ver la nave humana vaporizarse al instante, dejando solo escombros que marcaran el breve momento de desafío de la humanidad. En cambio, ocurrió algo sin precedentes.
El casco adaptativo de la Independencia absorbió las corrientes de plasma entrantes como una esponja que absorbe agua. La superficie metálica inteligente se onduló y fluyó mientras canalizaba la energía alienígena a través de vías cristalinas que se habían diseñado a la inversa a partir de la sonda estrellada. En lugar de ser destruidos por el ataque, los sistemas de energía de la nave humana se fortalecieron a medida que convertían la energía. Mi fuego en energía utilizable. Amy Carter observaba sus pantallas con creciente entusiasmo mientras los sistemas defensivos de la nave funcionaban. Más allá de toda expectativa, las matrices de absorción de energía no solo desviaban el ataque alienígena, sino que se alimentaban de él, convirtiendo las armas enemigas en combustible para los sistemas humanos. Le gritó a Jake que su tecnología experimental funcionaba exactamente como los ingenieros esperaban, quizás incluso mejor de lo que nadie se había atrevido a predecir. Las tripulaciones del destructor Ceprian observaban confundidas las lecturas de sus sensores mientras sus armas seguían disparando sin efecto. La nave humana debería haber sido destruida por la primera salva. Sin embargo, seguía flotando tranquilamente por el espacio como si sus armas más poderosas fueran inofensivos espectáculos de luces. Las corrientes de plasma que deberían haber atravesado el blindaje del casco enemigo estaban siendo absorbidas y redirigidas de maneras que desafiaban todo lo que entendían sobre tecnología defensiva. Jake dio la orden de devolver el fuego, con voz tranquila y controlada a pesar de la magnitud del momento. Los sistemas de armas del Independence se habían estado cargando durante el ataque alienígena, alimentados por la energía absorbida por el fuego enemigo. Los torpedos de plasma cinético híbridos, lanzados desde las bahías de armas del acorazado, representaron un enfoque completamente nuevo para la guerra espacial. Combinando principios balísticos humanos con la manipulación de la energía alienígena, los torpedos impactaron al primer destructor cepriano con un efecto devastador. Los escudos de energía de la nave alienígena, diseñados para desviar armas de energía pura, resultaron completamente inútiles contra proyectiles que combinan masa y energía de diversas maneras. Los generadores de escudos nunca habían sido programados para ello. El casco cristalino del destructor se agrietó como el cristal cuando las armas híbridas atravesaron cada capa defensiva y detonaron en las profundidades del núcleo de la nave. Ben Hayes observó sus pantallas de ingeniería mientras los sistemas de armas del Independence se reconfiguraban automáticamente para la siguiente salva. La tecnología adaptativa de la nave estaba aprendiendo del primer ataque exitoso, ajustando los parámetros de puntería y las características de las armas para explotar las debilidades que había descubierto en los sistemas defensivos alienígenas. El segundo y tercer destructor se encontraron con armas que habían evolucionado específicamente para contrarrestar sus defensas. Las dos naves ceprianas restantes intentaron maniobras evasivas. Sus comandantes finalmente comprendieron que se enfrentaban a algo mucho más peligroso que la tecnología humana primitiva. Sus agujeros de cristalina brillaron con energía de emergencia mientras intentaban retirarse a la seguridad de la flota principal. Pero la segunda salva del Independence ya estaba en vuelo. Guiada por sistemas de comunicación que predecían los movimientos enemigos con asombrosa precisión, la oficial Lisa Parker interceptó transmisiones frenéticas entre las tripulaciones de los destructores y su nave insignia cuando las naves alienígenas se dieron cuenta de que su situación era desesperada. Las comunicaciones estaban llenas de confusión y pánico creciente a medida que los guerreros experimentados se veían superados por una tecnología que habían descartado como primitiva. El segundo destructor explotó en un brillante destello de fragmentos de cristalina y energía que escapaba, y el tercer destructor logró enviar una última transmisión al comandante Vestal antes de que las armas del Independence dieran en el blanco. El mensaje era simple, pero devastador para la confianza cepriana. Los humanos no solo habían sobrevivido al ataque, sino que habían vuelto sus propias armas contra ellos usando principios que parecían imposibles. El casco del destructor se fracturó en toda su longitud antes de que la nave se rompiera, en una cascada de explosiones secundarias. El comandante Vestal contempló el espacio vacío donde momentos antes se encontraban tres de sus mejores naves de guerra. En menos de 5 minutos, una sola nave humana había logrado algo que ningún enemigo había logrado jamás: la destrucción completa de las unidades militares zafrianas, utilizando tecnología y tácticas superiores. Los alienígenas habían construido su imperio bajo la suposición de que su ciencia era la más avanzada de la galaxia. Pero los humanos acababan de demostrar que esa suposición estaba totalmente equivocada. La flota cepriana comenzó a reconfigurar su formación a medida que la noticia del desastre se extendía por la armada. Lo que había comenzado como una demostración rutinaria de fuerza abrumadora se había convertido en algo mucho más serio. Los humanos no eran la especie primitiva que los informes de inteligencia habían descrito y que su única nave de guerra representaba. Tecnología que podría desafiar los cimientos de la supremacía militar cepriana.
La destrucción de 3 destructores conmocionó a la Armada Ceprian. Mientras el comandante Bexel intentaba comprender lo que acababa de suceder, sus oficiales tácticos proporcionaron informes contradictorios sobre la capacidad armamentística humana. Mientras los equipos de evaluación de daños analizaban el campo de escombros donde habían estado sus naves, los fragmentos de cristalina que flotaban en el espacio contaban una historia que cuestionaba todo lo que los alienígenas creían sobre su superioridad tecnológica. El capitán Hake Morrison permanecía tranquilo en el puente de la nave. El Independence, mientras su tripulación se preparaba para la inevitable respuesta de la flota alienígena. La exitosa destrucción de los destructores enemigos había demostrado que la tecnología humana podía competir con la ciencia alienígena. Pero Hake sabía que 3 naves eran solo el comienzo. La fuerza principal de Cepran aún contaba con casi 300 naves, y no volverían a subestimar las capacidades humanas. Amy Carter monitoreó sus despliegues tácticos mientras la formación alienígena comenzaba a extenderse por el sistema solar. En lugar de mantener su formación cerrada, los Cepron se desplegaban en un patrón diseñado para rodear y aislar a los independientes. Los alienígenas estaban adaptando su estrategia. Pero Amy notó algo interesante en sus movimientos. Seguían la doctrina militar estándar, patrones predecibles que sugerían que dependían en gran medida de tácticas establecidas en lugar de improvisación creativa. El espacio alrededor de los independientes se llenó repentinamente de nuevos contactos a medida que más naves humanas desplegaban sus sistemas de sigilo y se rebelaban. El USS Liberty emergió de detrás de un gran asteroide. Su configuración de casco era completamente diferente a la del Independence, pero claramente construido con tecnología híbrida similar. El capitán Ron Davis transmitió un breve saludo a Hake antes de mover su nave a una posición de flanqueo que brindaría a los humanos mejores opciones tácticas. El teniente Ben Hayes observó sus pantallas de ingeniería mientras los sistemas adaptativos del Independence comenzaban a compartir datos con las naves humanas recién descubiertas. Cada nave había sido diseñada como plataforma de prueba para diferentes enfoques de la tecnología híbrida humano-alienígena. El Liberty se especializaba en sigilo y reconocimiento, manteniendo una devastadora potencia de fuego a corta distancia. El USS Freedom, que se desactivó cerca de la luna más grande de Júpiter, fue construido para bombardeos de largo alcance y guerra electrónica. El comandante Bestol sintió que su confianza flaqueaba a medida que aparecían más naves humanas en sus sensores. Los informes de inteligencia indicaban que los humanos solo poseían capacidades primitivas de viaje espacial, con unas pocas naves rudimentarias patrullando su sistema interior. En cambio, se encontró frente a una flota coordinada de naves de guerra avanzadas que se habían ocultado por todo el sistema solar utilizando tecnología de sigilo que sus sensores no podían detectar. Los alienígenas comenzaron su asalto principal con un ataque coordinado desde múltiples direcciones, con la esperanza de superar las defensas humanas mediante su gran potencia de fuego y superioridad numérica. Los cruceros de batalla ceprianos abrieron fuego con armas capaces de derretir asteroides, enviando corrientes de energía que iluminaban el espacio como estrellas artificiales. El ataque se ejecutó a la perfección según la doctrina militar zapiriana estándar. Las mismas tácticas que habían conquistado 17 sistemas estelares. Hake coordinó la respuesta humana desde el centro de mando del Independence, pero rápidamente se dio cuenta de que su papel perdía importancia a medida que avanzaba la batalla. Cada nave humana se adaptaba al ataque alienígena en tiempo real, desarrollando nuevas configuraciones defensivas y combinaciones de armas que los alienígenas no podían predecir ni contrarrestar. La batalla se estaba convirtiendo en una demostración de creatividad humana más que en una estrategia militar tradicional. El ingeniero Sam Tucker, a bordo del Independence, logró el primer avance al descubrir que el casco metálico inteligente de la nave podía reconfigurarse para imitar la señal energética de un asteroide. En cuestión de minutos, su modificación se transmitía a las demás naves humanas, permitiéndoles desaparecer de los sensores alienígenas, incluso mientras maniobraban activamente. Los ceprianos se encontraron disparando a objetivos que desaparecieron momentos antes de que llegaran sus armas. El USS Liberty utilizó sus capacidades de sigilo con un efecto devastador, apareciendo transformaciones alienígenas y atacando antes de que las naves enemigas pudieran reaccionar. El capitán Ron Davis había entrenado a su tripulación para pensar como guerrilleros en lugar de oficiales navales convencionales. Utilizaron campos de asteroides y pozos de gravedad planetarios como cobertura, convirtiendo todo el sistema solar en un campo de batalla tridimensional que priorizaba la movilidad sobre la potencia de fuego bruta. Amy Carter descubrió que las naves humanas podían coordinar sus sistemas adaptativos para crear ventajas tácticas sin precedentes. Cuando el Independence y el Liberty trabajaban juntos, sus cascos de metal inteligente combinados podían crear señales de sensores falsas que hacían que dos naves parecieran docenas de objetivos.
Los alienígenas se encontraron disparando a enemigos fantasma, mientras naves humanas reales atacaban desde direcciones completamente inesperadas. El USS Freedom demostró las armas humanas de mayor alcance cuando la capitana Kate Wilson ordenó un bombardeo de naves alienígenas cerca de los anillos de Saturno. La artillería cinética de plasma experimental podía alcanzar distancias astronómicas, aprovechando la gravedad del planeta para curvar los proyectiles alrededor de los obstáculos. Las naves ceprianas que creían estar a salvo ocultas tras las lunas de Saturno se encontraron bajo fuego preciso desde ángulos imposibles. La oficial de comunicaciones, Lisa Parker, interceptó transmisiones cada vez más frenéticas entre comandantes alienígenas que intentaban adaptarse a las tácticas humanas. Los cepranos estaban acostumbrados a luchar contra enemigos que empleaban estrategias predecibles basadas en tecnología superior. Carecían de experiencia con oponentes que consideraban cada regla del espacio como una sugerencia, no como una ley. El comandante Bestol ordenó a su flota concentrar su fuego en objetivos humanos individuales, con la esperanza de saturar las naves individuales mediante ataques concentrados. La estrategia fracasó por completo cuando las naves humanas comenzaron a usar sus cascos adaptables para compartir la capacidad de absorción de energía entre varias naves. La Independencia podía absorber el fuego alienígena y transferir la energía a la Libertad, que la utilizaba para alimentar armas que atacaban a las naves cepranas desde sigilo. La batalla reveló la diferencia fundamental entre los enfoques alienígenas y humanos para la guerra. Los cepranos se basaban en tácticas establecidas y una abrumadora superioridad tecnológica. Luchando de la misma manera que lo habían hecho durante siglos, los humanos trataban cada enfrentamiento como un rompecabezas que debía resolverse mediante la creatividad y la adaptación, inventando nuevas estrategias y tecnologías en tiempo real a medida que avanzaba la batalla. El Dr. Carl Jenkins, a bordo del Independence Analyst, capturó fragmentos de tecnología alienígena mientras la batalla rugía a su alrededor. Su análisis en tiempo real permitió a las naves humanas desarrollar contramedidas específicas para las armas y defensas ceprianas, convirtiendo las ventajas enemigas en vulnerabilidades. Los alienígenas descubrieron que sus sistemas más sofisticados eran decodificados y contrarrestados más rápido de lo que podían desplegarlos. A medida que el combate continuaba, se hizo evidente que los humanos no solo defendían su sistema solar, sino que realizaban una prueba de campo masiva de guerra adaptativa. Cada ataque alienígena proporcionaba nuevos datos que mejoraban las capacidades defensivas y ofensivas humanas. Sin saberlo, los cepranos ayudaban a sus enemigos a volverse más peligrosos con cada disparo. La batalla se intensificó cuando el comandante Bestol se dio cuenta de que su armada se enfrentaba a algo completamente fuera de su experiencia. Las naves humanas se desplazaban por el espacio como criaturas vivientes, cambiando constantemente sus configuraciones y tácticas de maneras que imposibilitaban las respuestas militares tradicionales. La flota cepriana había perdido más de 50 naves, mientras que los humanos continuaban adaptándose y mejorando a cada instante. El artillero jefe P. Collins, a bordo del Independence, hizo un descubrimiento que cambió por completo la naturaleza del combate. Mientras analizaba los restos de naves alienígenas destruidas, se dio cuenta de que las armas humanas podían programarse para evolucionar durante el vuelo. Los torpedos híbridos podían escanear las defensas enemigas a medida que se acercaban y reconfigurarse para explotar cualquier debilidad que detectaran. En cuestión de horas, las armas humanas se adaptaban más rápido de lo que los sistemas defensivos alienígenas podían compensar. El USS Liberty demostró esta nueva capacidad cuando el capitán Ron Davis ordenó un ataque contra un crucero de batalla Zevyan que había demostrado ser resistente a un asalto convencional. Los torpedos adaptativos lanzados desde el Liberty escanearon la configuración del escudo de la nave enemiga durante su aproximación y luego modificaron sus patrones de energía para crear una frecuencia de resonancia que destrozó la matriz defensiva cristalina como si se rompiera un cristal. La navegante Susan Brooks, a bordo de la Independence, calculó trayectorias de salto que utilizaban los campos gravitacionales de planetas y lunas como armas en lugar de obstáculos. Las naves humanas comenzaron a usar maniobras asistidas por la gravedad para alcanzar velocidades y vectores de ataque imposibles, convirtiendo las fuerzas naturales del sistema solar en componentes de su arsenal táctico. Los alienígenas se vieron atacados por naves que parecían violar las leyes básicas de la física. El comandante Vestal se desesperó al ver que su invasión, cuidadosamente planeada, se convertía en un desastre. Los defensores humanos no solo ganaban combates individuales, sino que aprendían y mejoraban a un ritmo que parecía imposible. Cada táctica que empleaba su flota era contrarrestada en cuestión de minutos. Mientras las innovaciones humanas aparecían más rápido de lo que sus oficiales tácticos podían analizarlas, el comandante Cepriano tomó la fatídica decisión de atacar directamente la Tierra, con la esperanza de forzar la rendición humana mediante la amenaza de la destrucción planetaria.
Sus cruceros de batalla más grandes comenzaron a formarse para un asalto directo al mundo natal humano, abandonando su enfrentamiento con la flota defensora. Sin embargo, Vex creía que los humanos capitularían antes que ver arder su planeta, tal como lo habían hecho todas las demás especies ante amenazas similares. El movimiento de la flota alienígena hacia la Tierra desencadenó la activación de sistemas defensivos que habían estado ocultos en todo el sistema solar interior. Plataformas automatizadas emergieron de cinturones de asteroides y anillos planetarios, creando una red de protección superpuesta que imposibilitó acercarse a la Tierra sin enfrentarse a un arsenal de armas adaptativas. Las plataformas no estaban tripuladas, pero estaban conectadas a la red táctica de la flota humana, lo que les permitía coordinarse con naves tripuladas en tiempo real. La teniente Amy Carter Cord inauguró la respuesta defensiva de su estación táctica, tratando a todo el sistema solar como una única plataforma de armas masiva. Naves humanas y defensas automatizadas trabajaron juntas para crear zonas de aniquilación que obligaban a las naves alienígenas a adoptar patrones predecibles, explotándolos con una eficiencia devastadora. Los alienígenas se vieron atrapados en una red de fuego defensivo entrelazado que se volvía más sofisticada con cada hora que pasaba. El Dr. Carl Jenkins realizó descubrimientos revolucionarios analizando tecnología alienígena mientras la batalla continuaba a su alrededor. Su ingeniería inversa en tiempo real permitió a las naves humanas desarrollar nuevas armas y defensas más rápido de lo que los alienígenas podían desplegar contramedidas. La Independencia comenzó a transmitir estos descubrimientos a otras naves humanas, creando una red de aprendizaje a nivel de flota que hacía a cada nave más peligrosa. El ingeniero de punto Sam Tucker se dio cuenta de que los agujeros metálicos inteligentes de las naves humanas podían conectarse para crear superestructuras temporales. Cuando la Independencia y la Libertad coordinaron las transformaciones de su casco, pudieron combinarse en una única plataforma de armas masiva con una potencia de fuego muy superior a la de cualquiera de las dos naves por separado. Los alienígenas observaron con horror cómo las naves humanas se fusionaban y separaban según sus necesidades tácticas. El USS Freedom demostró la máxima expresión de la guerra adaptativa cuando la capitana Kate Wilson utilizó el casco de su nave para crear un enorme colector solar. La nave se transformó en una matriz cristalina que concentraba la radiación solar en un haz coherente capaz de atravesar cualquier material conocido. Las naves Cepriane, que parecían invulnerables a las armas convencionales, fueron destrozadas por la luz solar concentrada. La oficial de comunicaciones, Lisa Parker, interceptó transmisiones alienígenas llena de pánico y confusión mientras los comandantes zapirianos intentaban comprender contra qué luchaban. Los alienígenas habían construido su imperio asumiendo que la tecnología superior garantizaba la victoria. Pero los humanos estaban demostrando que la creatividad y la adaptabilidad podían superar cualquier ventaja tecnológica. Los cimientos de la doctrina militar cepriana se estaban desmoronando. La batalla llegó a un punto de inflexión cuando las naves humanas comenzaron a usar tecnología alienígena capturada contra sus creadores. El Dr. Jenkins había aplicado ingeniería inversa a suficientes sistemas ceprianos para crear armas dirigidas específicamente a las matrices cristalinas alienígenas. Los humanos no solo se defendían, sino que convertían activamente la tecnología enemiga en armas que ninguna defensa alienígena podía detener. El capitán Hake Morrison se dio cuenta de que su tripulación había ido más allá de las simples tácticas defensivas, convirtiéndose en algo parecido a una guerra tecnológica. La Independencia ya no era solo un acorazado, sino un laboratorio viviente que creaba innovaciones en tiempo real. Cada ataque alienígena proporcionaba nuevos datos que mejoraban las capacidades humanas. Si bien cada respuesta humana demostraba principios que los alienígenas no podían comprender ni contrarrestar, la flota cepriana se vio atrapada en una trampa que ella misma había creado. Allí, la abrumadora superioridad tecnológica se había convertido en una debilidad a medida que los humanos aprendieron a usar la ciencia alienígena en contra de sus creadores. Las naves que habían conquistado sistemas estelares estaban siendo destruidas por armas construidas con su propia tecnología, mejoradas mediante el ingenio humano, que los alienígenas no podían igualar ni predecir. El comandante Vestal observó cómo su fuerza de invasión se desintegraba al comprobarse la superioridad de la adaptabilidad humana sobre la tecnología alienígena. La especie que había descartado como primitiva estaba demostrando capacidades que desafiaban todo lo que los ceprianos creían sobre la guerra y la tecnología. Su poderosa armada estaba siendo sistemáticamente desmantelada por enemigos que trataban cada limitación como un problema por resolver, en lugar de una ley absoluta. La batalla había evolucionado más allá del simple combate, a una contienda entre dos filosofías de existencia completamente diferentes. Los alienígenas se basaban en la ciencia establecida y tácticas probadas, mientras que los humanos trataban cada desafío como una oportunidad para crear algo nuevo. El resultado se estaba volviendo evidente para los humanos.
La innovación resultó imparable al combinarse con la tecnología alienígena y un potencial creativo ilimitado. La armada cepriana se había reducido a menos de 50 naves mientras el comandante Bexel se preparaba para un último asalto desesperado. Su otrora poderosa flota yacía dispersa por el sistema solar en ruinas ardientes, testimonio de la devastadora efectividad de la guerra adaptativa humana. Los alienígenas que habían conquistado 17 sistemas estelares, sin una resistencia significativa, se encontraron enfrentando una derrota total a manos de una especie que habían descartado como primitiva. ¡Qué calor! El capitán Jake Morrison observó cómo las naves alienígenas restantes se formaban para su último ataque. Sus cascos de cristal brillaban con energía de emergencia mientras cargaban directamente hacia la Independencia. El acorazado humano se había convertido en el símbolo de todo lo que los cefanianos temían de este extraño y nuevo enemigo. Representaba una tecnología que aprendía y se fortalecía con cada batalla. Creatividad que transformaba la mitigación en una oportunidad y una adaptabilidad que hicieron que la doctrina militar convencional fuera completamente inútil. La Independencia había evolucionado a lo largo de la batalla hasta convertirse en algo mucho más allá de su diseño original. El teniente Ben Hayes monitoreó sistemas que se habían reconfigurado docenas de veces. Cada transformación hacía a la nave más capaz que antes. El inteligente casco metálico había aprendido a anticipar los ataques enemigos y a ajustar automáticamente sus propiedades defensivas, mientras que los sistemas de armas habían desarrollado algoritmos de puntería que parecían casi vivos en su sofisticación. El comandante Bexel lideró personalmente la carga final con su nave insignia a la cabeza de las naves ceprianas restantes, mientras concentraban toda su potencia de fuego restante en la nave de guerra humana. El ataque debía ser abrumador, un último intento desesperado por destruir la nave que se había convertido en la pesadilla de todo comandante alienígena. Corrientes de plasma y rayos de energía convergieron sobre la Independencia desde todas las direcciones, creando una tormenta de fuerza destructiva que debería haber vaporizado cualquier nave conocida. En lugar de ser destruida, la Independencia absorbió todo el bombardeo alienígena a través de los sistemas de su casco adaptable. La superficie metálica inteligente ondulaba y fluía al canalizar la energía entrante a través de vías cristalinas perfeccionadas durante horas de batalla continua. Pero esta vez, la nave hizo algo sin precedentes. En lugar de simplemente almacenar o redirigir la energía alienígena, comenzó a transformar la configuración de su casco en un enorme sistema de recolección. Amy Carter observó con asombro cómo sus pantallas tácticas mostraban cómo la Independence se hacía más grande a medida que su casco se expandía y reconfiguraba. La nave se estaba convirtiendo en un recolector de energía viviente, utilizando el ataque alienígena para impulsar una transformación que la transformó en algo completamente nuevo. El fuego concentrado de 50 naves de guerra ceprianas estaba siendo absorbido y convertido en poderosos sistemas inéditos. La transformación se completó en instantes que parecieron horas tanto para observadores humanos como alienígenas. La Independence se había convertido en una enorme estructura cristalina que pulsaba con la energía alienígena capturada. Su casco se expandió en configuraciones que desafiaban el diseño tradicional de naves. La nave parecía más un organismo vivo que una máquina. Su superficie fluía y se adaptaba mientras se preparaba para liberar la energía que había recolectado. El capitán Jake Morrison dio la orden que pondría fin a la batalla y cambiaría el curso de la historia galáctica. La Independencia descargó toda la energía absorbida en un único pulso coordinado que alcanzó simultáneamente a todas las naves cepranas supervivientes. El ataque no estaba diseñado para destruir, sino para demostrar una superioridad tecnológica absoluta, inutilizando naves alienígenas sin matar a sus tripulaciones, y demostrando que las capacidades humanas habían evolucionado más allá de todo lo visto en la galaxia. La flota ceprana restante se encontró completamente indefensa mientras sus naves se apagaban una a una. El pulso de energía no había dañado sus naves, sino que de alguna manera había interactuado con sus sistemas de control, tomando el control de la tecnología alienígena mediante métodos que parecían imposibles. El comandante Bexel observó cómo su nave insignia respondía a las órdenes humanas mientras su tripulación permanecía indefensa en sus puestos. La oficial de comunicaciones, Lisa Parker, estableció contacto con las naves alienígenas inutilizadas. Su voz se transmitió a través del espacio para alcanzar a comandantes que nunca habían experimentado una derrota militar. Pero en lugar de exigir la rendición o amenazar con la destrucción, el capitán Morrison ofreció algo que ningún zafriano había escuchado jamás de un enemigo conquistado. Propuso una alianza entre especies, una cooperación que beneficiaría a ambas civilizaciones compartiendo conocimientos y capacidades. El comandante Bexel escuchó la propuesta humana con una creciente comprensión de lo que hacía a esta especie tan peligrosa y valiosa.
Los humanos no se limitaban a derrotar a sus enemigos, sino que buscaban transformar el conflicto en una oportunidad de progreso mutuo. Habían demostrado su superioridad militar no mediante la destrucción, sino mediante la demostración de capacidades que hacían inútil la resistencia y atractiva la cooperación. El capitán humano explicó que el Imperio Cepriano había cimentado su poder mediante una superioridad tecnológica que permanecía estática una vez alcanzada. La civilización humana ofrecía algo diferente, la capacidad de mejorar y adaptar continuamente la tecnología de maneras que hacían que cada alianza fuera más valiosa que la simple conquista. No pedían a los alienígenas que se rindieran, sino que se unieran a algo mejor de lo que cualquiera de las especies podría lograr por sí sola. El Dr. Karl Jenkins transmitió especificaciones técnicas detalladas a las naves alienígenas, mostrando cómo las modificaciones humanas habían mejorado la tecnología cepriana de maneras que los diseñadores originales jamás imaginaron. Los alienígenas se dieron cuenta de que su ciencia más avanzada se había utilizado como materia prima para innovaciones que abrieron posibilidades completamente nuevas para el desarrollo tecnológico. Caliente. Teniente. Amy Carter registró el informe final de batalla mientras la primera flota alienígena humana conjunta comenzaba a formarse alrededor de las naves Ceprian averiadas. Su registro demostraba que la mayor arma de la humanidad no había sido ninguna tecnología específica, sino su negativa a aceptar que cualquier problema fuera irresoluble. La creatividad humana había convertido una invasión en una oportunidad de progreso que beneficiaba a todos los involucrados. El USS Liberty y el USS Freedom se unieron al Independence para brindar asistencia técnica a las naves alienígenas mientras las tripulaciones ceprianas aprendían a operar sistemas híbridos humano-alienígenas. El capitán Ron Davis y la capitana Kate Wilson informaron que el personal alienígena se estaba adaptando a los métodos humanos con una velocidad sorprendente, lo que sugería que la cooperación entre especies podría ser incluso más productiva de lo esperado. El comandante Bexell se encontró trabajando junto al capitán Morrison para planificar misiones de exploración conjuntas que llevarían tecnología alienígena humana a otros sistemas estelares. La antigua fuerza de invasión se había convertido en la base de un nuevo tipo de civilización galáctica basada en la innovación continua en lugar del dominio tecnológico estático. Los extraterrestres que habían venido a conquistar encontraron aliados que les ayudaron a lograr cosas que ninguna especie podría lograr por sí sola. La independencia condujo a la flota combinada hacia los confines del sistema solar. Su configuración cambiaba constantemente a medida que tripulaciones humanas y extraterrestres trabajaban juntas para crear nuevas posibilidades de viajes espaciales. La nave se había convertido en un símbolo de lo que se podía lograr al combinar diferentes enfoques tecnológicos y de resolución de problemas, en lugar de verse obligados a competir mediante la guerra.